Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, de estar acá sentados y de hablar un poco de física. Contanos primero sobre quién sos y cuál es tu trabajo o cuál va a ser ahora en breve tu trabajo en el Instituto Balseiro. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme y por darme la oportunidad de hablar. Bueno, me llamo Víctor Penas, soy doctor en física por la Universidad de Groningen. Empecé mi doctorado acá en la Universidad de la UBA en Buenos Aires y hice mis primeros 3 años de doctorado acá en ciencias exactas y bueno, después los últimos 2 años de doctorado lo terminé en Groningen. Groningen, aclaro, es una ciudad en el norte de Holanda. Así que bueno, mi doctorado básicamente se trató en teoría de cuerdas, básicamente altas energías, física de partículas, teoría de cuerdas. Continué con ese mismo tema yendo allá cuando estuve en Holanda y bueno, y ahora que voy al Instituto Balseiro, probablemente siga haciendo teoría de cuerdas y distintos tipos de estudios dentro de teoría de cuerdas, digamos. Es muy amplio. Uno de estos temas, la teoría de cuerdas, que ha como revolucionado el mundo de la física el último tiempo, en los últimos, o sea, sé que tiene bastantes años más, pero quizá en los últimos 15, 20 años se ha laburado mucho sobre el tema. Sí. ¿Qué opinas? ¿Son partículas o son cuerdas vibrando de Sí. diferentes formas? Si querés te cuento un poco la historia de teoría de cuerdas más brevemente desde el comienzo, cómo se fue dando. Más o menos allá por la década del 70, las personas estaban tratando de entender ciertos problemas que había con la fuerza nuclear, una fuerza fuerte que se llama. Tenían ciertos problemas en las ecuaciones, tenían ciertos problemas de interpretación y también de medición. Y entonces en esa época los científicos se empezaron a dar cuenta de que habían muchas curvas de mediciones de decaimiento de partículas que se ajustaban si uno asumía que el modelo ese eran como si fuesen cuerdas. Es decir, como de alguna forma las partículas fuesen cuerdas. Después ese modelo primitivo sufrió de muchos problemas, sobre todo de inconsistencias matemáticas, y se dejó de lado, y más que nada porque en esa época se desarrolló al mismo tiempo la teoría que reina hoy en día para estudiar la fuerza fuerte, que es la fuerza nuclear, que se llama la teoría de cromodinámica cuántica. Entonces esa teoría se puso de moda, fue la más exitosa y es la más exitosa hasta el momento, entonces se dejó esa teoría, la teoría de cuerdas primitivas se dejó de lado. Pero hubieron un par de personas en ese momento que siguieron trabajando en teoría de cuerdas, pues no se habían dado por vencidos. No eran más de 5 en todo el mundo trabajando en eso en ese momento, ¿no? Para que tengas un grado de qué poca fe que le tenían al principio. Claro. Que siguieron avanzando con eso y hicieron un cambio radical de pensamiento donde dijeron que la teoría de cuerdas, más que describir la física de partículas, podría llegar a tener mucho potencial, pero para describir una teoría de gravitación cuántica. Entonces ahí se cambió el paradigma. Cuando los tipos descubrieron eso, cuando se cambió el paradigma, ahí se dieron cuenta que teoría de cuerdas tenía muchísimas virtudes y muchísimas propiedades que realmente podrían dar lugar a una teoría de gravitación cuántica. Sería un potencial de ser una teoría de unificación de campos. Sí. O sea, poder agarrar lo cuántico y lo relativo general y Exacto. llevarlo por el mismo carril. Exacto. Y básicamente descubrieron eso porque descubrieron que dentro del espectro de la teoría existía un gravitón, que el gravitón es básicamente la partícula que transporta la gravedad a nivel microscópico y es una partícula cuántica, todas las partículas son cuánticas. Entonces esta partícula fundamental estaba dentro del modelo de cuerdas. Que es una partícula que el modelo estándar todavía no reconoce. No, hasta el día de hoy el modelo estándar no reconoce gravitón y no hay ninguna teoría consistente que describa el gravitón excepto cuerdas. O sea, hasta el momento la única teoría consistente que hay que describa el gravitón es cuerdas. Bueno, en forma más moderna hay otras teorías como Loop Quantum Gravity que tratan de cuantizar la gravedad, pero es otro enfoque y no es tan unificadora como cuerdas. Pero la virtud de ese momento de cuerdas que pasó a ser revolucionaria fue porque el modelo este de cuerdas básicamente lo que dice es que el bloque fundamental de todo son pequeñas cuerdas.
pequeñas cuerdas que pueden estar abiertas o que pueden estar cerradas. Son cuerdas muy chiquitas, cuerdas cuánticas. Entonces cuando estas cuerdas vibran, los diferentes modos de vibración de la cuerda dan lugar al distinto tipo de espectro de partículas que nosotros conocemos. Es decir, si vibra una forma, da lugar a un fotón, si vibra de otra forma, da lugar a un gravitón, y si vibra de otra forma, y así. Y así va produciendo las distintas partículas. Y tenemos que imaginarlas vibrando en una especie de espacio multidimensional, porque la teoría de cuerdas Exacto. invita a pensar en otras dimensiones. Eso fue un logro de la teoría. En el lenguaje se dice que teoría de cuerdas predice el espacio-tiempo, porque cuando los primeros modelos se empezaron a desarrollar, uno de los problemas de inconsistencia que había era que la dimensión era 4. Entonces los tipos, para esquivar estos problemas matemáticos, dijeron, pero si en vez de las dimensiones fuese 4, fuesen otras, entonces por ahí podríamos esquivar los problemas de inconsistencia matemática. Y así pasó. Pasó que para la teoría de cuerdas que se conocía en ese momento predecía exactamente 10 dimensiones del espacio-tiempo, o sea, una del tiempo y 9 del espacio. Así que en ese sentido uno podría decir que teoría de cuerdas predice el espacio-tiempo. Y además logra corroborar o logra de alguna forma incluir esta idea que tenía Einstein en su momento de que todo viniese de un solo campo unificado, de que todo fuese diferentes caras de una misma moneda. Así que esos son los logros principales básicamente de teoría de cuerdas. Y bueno, con respecto al espacio-tiempo, sí, según la teoría de cuerdas vivimos en 10. Después, en el año 95, que hubo lo que se llama la segunda revolución de teoría de cuerdas, fue cuando un tipo muy famoso llamado Witten, es un físico que trabaja en el Instituto Avanzado en Princeton. En ese momento, en el año 95, había distintas versiones de teorías de cuerdas, que todas eran consistentes. Entonces, este tipo lo que logró visualizar fue que en realidad las distintas teorías de cuerda que había en ese momento eran consistentes. En realidad eran distintas versiones de una teoría más grande, una teoría que supersede a cuerdas, que la llamó en su momento teoría M, y hasta el día de hoy se llama teoría M. La M, nadie sabe bien de qué es el nombre, quizás de misterio o de membrana, membrillo, puede ser cualquier cosa, pero es M. Pero es M. Ese fue quien le agregó una dimensión más. Exacto. O sea, pasaron de 10 a 11 dimensiones, 10 espaciales y una temporal. Siempre una temporal. Es como sí, siempre una temporal, sí. Entonces, la única forma de que todo cerrase fue que exactamente, que la teoría de cuerdas fuese distintas versiones de una sola y única teoría, era que tenían que agregar una dimensión espacial más, y de 10 se fue a 11. Entonces, hasta el día de hoy, la teoría que incluye teoría de cuerdas, que es algo más grande y todavía no se sabe bien qué es teoría M, y tiene una de tiempo y 10 espaciales, o sea, 11 en total. ¿Qué te pasa con los detractores de esta teoría, con la arbitrariedad de las 11 dimensiones, o la supuesta arbitrariedad? Consideran que fueron como sumando dimensiones hasta que les cerró el número. Sí, las grandes críticas que se les hace a teoría de cuerdas de distintos puntos de vista es que, bueno, justamente el espacio-tiempo es 11 y no es 4. 4 es el que estamos acostumbrados, que son las 3 dimensiones espaciales más una de tiempo. Entonces, ¿qué sucede con las dimensiones espaciales extra que hay? La única solución posible a eso es que en realidad esas dimensiones extras no las vemos, porque son muy chiquitas, son dimensiones que se llaman dimensiones compactas. No es como ver un tubo cilíndrico muy de lejos. En realidad, cuando ves un tubo cilíndrico muy de lejos, lo ves como si fuese un cable que no tiene espesor. Pero cuando a medida que te vas acercando, vas viendo que en realidad no es un cable sin espesor, sino que tiene profundidad. Claro. Exacto. Es la misma idea. Entonces, cuando supones que estas dimensiones son compactas, resulta que empiezan a aparecer un montón en la jerga se conocen como vacíos, empiezan a aparecer un montón de vacíos, y dentro de todos esos vacíos posibles, que esos vacíos podrían describir potencialmente nuestro universo, que se llama el landscape de teoría de cuerdas, el problema es que son muchísimos, son más o menos de un orden de 10 a la 500 vacíos, más o menos. Lindo número, ¿no? Como para 10 a la 500, como para tratar de conceptualizarlo. Sí, o sea, hay que imaginarse que son, bueno, muchísimos números, muchísimos ceros. Supuestamente, si teoría de cuerdas describe nuestro universo, en uno de esos posibles vacíos o universos estaría el nuestro, y nosotros no. En algún sentido uno podría decir que está bueno porque
teoría de cuerdas describe un montón de universos alternativos al nuestro, donde hay otro tipo de física, no solamente esta, sino otro tipo de física. Pero el problema es que teoría de cuerdas no da un mecanismo, no te dice exactamente dónde está el nuestro. Tampoco te dice por qué dentro de todos esos ese es el nuestro. Todavía no hay ningún mecanismo. Y eso es un problema, porque todavía no podemos hacer contacto con el mundo real. Es decir, estamos trabajando con una teoría que no predice nuestro mundo real. Entonces, ¿cuál es el chiste de estudiarla, no? Pero bueno, hay gente que no pierde fe. En algún sentido, cuerdas y tener fe y cuerdas no es muy distinto. Claro. ¿Y vos crees que quizá esta cuestión de tener que laburar sobre una teoría que te abre tanto el abanico, tanto como un 10 a la 500, o sea, a ese nivel te abre el abanico, vos crees que eso puede haber llevado a esta cierta pérdida de ímpetu o de fuerza que ha tenido la teoría en los últimos años? Sí. Sí, porque eso es uno de lo de 10 a la 500 es uno de los problemas que tiene cuerdas. Además, Pequeño problema, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, también hay otros tipos de problemas. Hay problemas técnicos que... El gran problema de teoría de cuerdas es que no la puedes resolver en forma exacta en su totalidad. Y eso ya es medio feo, porque al no poder resolverla en forma exacta significa que no tenés una teoría cerrada hasta el momento, no sabes bien cómo manejarla. Entonces es como que por un lado, además, y además no sabemos ni siquiera qué es teoría M, no tenemos una ecuación para teoría M, no sabemos cómo manejarla exactamente. Tenemos sus distintas versiones la cual podemos sacar más o menos ideas de cómo debería ser, pero hasta ahora no hay ninguna ecuación escrita por completo. Entonces, se sabe que teoría de cuerdas sola no puede ser suficiente, sino que necesitamos teoría M. Entonces, al no tener una ecuación para escribir teoría M, y encima sabemos que hay 10 a la 500 vacíos y hay otros problemas técnicos, hacen realmente que la gente se desestime al querer muchas veces a seguir cuerdas. Entonces es cierto que teoría de cuerdas en sí perdió ímpetu, perdió atractores, digamos, pero digamos que toda la gente que durante la década del 90 se estuvo dedicando a cuerdas, que ahora los estudiantes de esa gente, de esa misma gente, se transfirió, se movió a otra área. En los nuevos temas en los que se dedica esta gente provino de cuerdas o de teoría M. Y esto es en lo que hoy en día se conoce como, por ejemplo, lo que se conoce el principio holográfico, que es el hecho de que se cree hoy fuertemente, y esto es gracias al primer ejemplo que se dio en cuerdas, que una teoría de gravedad de dimensiones puede ser completamente descrita por una teoría de partículas sin gravedad en una dimensión menor. Entonces es como una especie de holograma, ¿no? Es como el holograma es algo dos-dimensional, pero cuando lo ves es como si fuese tridimensional. En ese sentido se llama principio holográfico. Y el primer ejemplo, la idea del principio holográfico viene de la década del 90 más o menos, un poco antes, pero el primer ejemplo en una teoría donde se encontró que realmente el principio holográfico existe justamente fue teoría de cuerdas, donde se descubrió que la teoría de cuerdas compactificada en un espacio muy particular es igual a una teoría de campos muy particular en una dimensión menor. O sea, lo que el principio holográfico nos estaría planteando es un universo bidimensional, pero con profundidad, por decirlo de alguna manera. Me hace acordar a estas cositas que teníamos de chicos, sí, que movías para un lado y para otro, y la imagen como que se proyectaba. Sí. Exacto, es la misma idea. En nuestro caso, que vivimos en 4 dimensiones, la idea es que nuestro universo quizás, si el principio holográfico es cierto, se podría describir con una teoría donde no haya gravedad en una dimensión menor, o sea, sería 2 más 1, 2 espaciales y una temporal. Y una temporal, claro. Y bueno, que quiero recalcar que este principio holográfico, que el primer ejemplo de principio holográfico fue encontrado en cuerdas gracias a un argentino, probablemente el físico más famoso hoy en día, se llama Juan Martín Maldacena, también trabajando en Princeton. Y bueno, hoy en día esta idea lleva su nombre, que se llama conjetura de Maldacena. Lo que sucedió, volviendo al ímpetu que perdió cuerdas, es que hay mucha gente que hoy en día no ve a cuerdas como si fuese algo fundamental o teoría de M, sino que miran al principio holográfico como si fuese algo más fundamental. Entonces, hoy en día la gente está tratando de estudiar modelos de gravedad donde se puedan aplicar este principio holográfico, independientemente de cuerdas. O sea, el principio holográfico nace de la teoría de cuerdas y pasa como a estar, no te digo de moda, pero como que se le empieza a dar más bola. Sí, exactamente. Claro. De hecho, se empieza a dar más bola y está más de moda que teoría de cuerdas. Claro. Pero de todas formas hay mucha gente, incluyéndome, que seguimos trabajando en teoría de cuerdas, porque hay muchos aspectos de todas formas de teoría de cuerdas no se entienden, que si se entendiesen mejor, uno podría dar mejores insights
el principio holográfico en sí. ¿Qué te imaginás vos o qué te gustaría que pasara en relación a teorías unificadoras de campos? ¿Sentís que puede explicarse a través de la teoría de cuerdas? ¿Sentís que puede ser así sea, los fractales o la hipergeometría? ¿Por dónde te gustaría incluso que viniera una teoría unificadora? Con respecto a la gravedad, yo creo que no es algo fundamental, el espacio para mí no es algo fundamental. Hay muchos indicios de que la gravedad y el espacio en sí mismos son propiedades emergentes que nacen de entidades fundamentales mucho más básicas. Y también creo que de alguna forma todo tiene que estar unificado. De alguna forma las distintas fuerzas y las distintas partículas que existen deberían provenir de un mismo objeto. Sea teoría de cuerdas o otra cosa, deberían cumplir esos principios de unicidad y también de que ciertas propiedades son emergentes. Pero bueno, hoy en día los físicos creen que la teoría cuántica, si bien tiene un montón de problemas, es un poco más fundamental que gravedad, entonces por eso esperan que gravedad debería nacer en algún sentido de la teoría cuántica. Y eso es lo que muchos grupos de trabajos, junto con el principio holográfico, están tratando de promover y desarrollar. O sea, creen que cuando se unifiquen los campos, lo cuántico va a ser un poco más Sí. preponderante que lo relativo. Sí, totalmente. Eso es lo que creen hoy en día. Y además hay un principio guía a todo esto impulsado por Einstein probablemente, es que además las ecuaciones que describen todo tienen que ser simples o elegantes. Esa es una idea que nació de la mano de Einstein, que es la idea de que nosotros deberíamos poder tener un control matemático sobre las propiedades del universo. Hay mucha gente que piensa que no, que quizás la naturaleza es simplemente muy complicada. Y hay otra gente que es todavía mucho más pesimista, que piensa que directamente el ser humano no está capacitado para entender las leyes fundamentales de la naturaleza y nunca se va a poder encontrar un lenguaje matemático para describir la naturaleza. No creo yo, porque si no estaríamos en una situación bastante complicada. Pero bueno, también me gustaría creer que la ecuación fundamental de todo debería ser más o menos accesible. Eso es como opinión personal. Bueno, y hay como otra parte que me interesaba charlar con vos, desde ya, como veníamos hablando en la primera parte, de lo que es la teoría de cuerdas, tu trabajo y a qué te dedicabas, y también esta parte que es relativa a temas que estuvieron en la agenda espacial el último tiempo. Agarré 3 temitas que son como los que más me interesaron y los últimos que estuvieron así en la opinión pública últimamente, que es el anuncio de la NASA en relación a exoplanetas con TRAPPIST-1, todo lo relativo a Marte, que es como Marte hay una explosión, una extravaganza de Marte, por todos lados se lo ve, se habla, National Geographic hace sus series, viste, y toda la bola. Y un tema que te decía medio tabú, que es como que tengo así le estoy dando mucha bola, que es el tema de si hay o no un planeta 9, un noveno planeta ahí transneptuniano. Contame si estuviste al tanto del anuncio de la NASA, si lo seguiste en vivo y qué te generó que la NASA anunciara que encontró supuestamente 3 planetas con capacidad de tener agua líquida. Sí, los estuve siguiendo los temas, también los de Marte. Y bueno, yo vi el streaming online en la página de la NASA cuando estaban dando el anuncio. Que ya se venía rumoreando en las páginas de noticias que la NASA iba a dar un anuncio sobre exoplanetas. Ya se sabía que era gente de Kepler también, que estaba muy metido con el telescopio, entonces como que te imaginabas por dónde venía, claro. En realidad algunas noticias eran por ahí un poquito tendenciosas, pensando que iban a decir que existía vida extraterrestre, pero siempre, pero bueno. No, al final la noticia que se dio, que para mí es muy importante, que descubrieron en este sistema, en el sistema TRAPPIST-1, descubrieron estos 7 exoplanetas de los cuales la mayoría son muy parecidos a la Tierra. La verdad que, o sea, me gusta cada vez que descubren algo así, pero en lo personal, yo siempre siento que estos descubrimientos lo único que apoyan es lo que uno medio que ya sabe, ¿no? Que, a ver, es en un universo tan vasto, con tantas estrellas, tantas galaxias, y probablemente tantos sistemas planetarios, sería muy, muy extraño creer que no hubiese un planeta muy parecido a este con las mismas condiciones que nosotros y hasta con vida.
no me acuerdo ahora, que quizás era Carl Sagan el que decía, bueno, si somos los únicos con vida inteligente sería algo totalmente increíble, pero si no lo somos, también lo es. Así que sea cual sea las dos opciones, es increíble, es apasionante e increíble de verdad. Y bueno, volviendo a lo de TRAPPIST-1, sí, encontraron, bueno, estos 7 planetas, los 3 primeros son los que no están dentro de la zona habitable, son los que están, los otros 3, llegando hacia el último, que son los que más o menos tienen... Sí, por ser TRAPPIST-1 una estrella muchísimo más chica que la nuestra, que emite menos luz, que emite menos calor, Sí. la zona de ricitos de oro, Sí, la zona exacto. habitable en la que pueden estar los planetas se hace como mucho más cercana. Pero digo, a mí por ejemplo me llamó la atención lo amplio de la zona habitable. Sí, a ver, cuando desde el punto de vista astrofísico, o cuando uno trata de entender estos tipos de sistemas, en realidad hay muchas posibilidades. O sea, se sabe que existen sistemas donde, por ejemplo, hay 2 estrellas rotando una alrededor de la otra, e incluso sistemas planetarios alrededor de eso. O sea, las combinaciones que puede haber son muchas realmente. Tatooine. Sí, Sería, exactamente. Claro. No sorprende mucho este tipo de configuración. A mí me parece que la noticia esta lo que tuvo de espectacular fue que, bueno, es la primera confirmación donde realmente pueden existir planetas que sean muy parecidos a la Tierra, con una temperatura muy parecida y que además haya agua líquida. Eso ya te está diciendo básicamente que ahora las chances de que haya vida, no necesariamente vida inteligente, pero sino vida microbiana aunque sea, ya son altas. Y recordemos que si se descubre vida, te cambia el paradigma. O sea, te cambia el paradigma de la visión del ser humano. Sí, antropocéntrica. Exactamente, sí, sí. Entonces, a mí me parece que viene más bien por el lado del anuncio este en la NASA, yo creo que viene más bien por ese lado, de confirmar que, bueno, que sí, ahora tenemos la primera indicación de que existen planetas muy parecidos al nuestro. Y había un montón de gente, cuando yo escuché esta noticia en la televisión, me da mucha risa porque muchos periodistas lo que hacían era decir que, bueno, el hecho de que exista otro planeta parecido a esto no significa que tenemos que descuidar al nuestro, ni que vamos a seguir inmediatamente... Sí, son 40 años luz, o sea, no Por es eso. que es cerca en términos de, mirá qué infinito que es el universo, qué cerca que está, Claro. pero para nosotros en este nivel tecnológico Es imposible. No, por eso. El hecho de que exista no significa ni que en el corto ni en el mediano plazo vayamos a llegar ahí. Y obviamente tampoco significa que vayamos a descuidar este planeta, no tiene nada que ver. Simplemente el hecho, bueno, podría indicar de que no estamos solos en el universo, básicamente esa es una de las confirmaciones más importantes. Y ahora, en términos de estar o no solos, y siempre podemos hablar ya sea de civilizaciones tipo 3 en la escala de Kardashev, hasta microbios y extremófilos viviendo en algún lado. Muchas veces se pone el ojo afuera en términos de exoplanetas y de encontrar un planeta idéntico a la Tierra para algún día mudarnos, pero nuestro propio sistema solar tiene un montón de lugares y de objetos desconocidos. Y de objetos, aparte de lo que no sabemos, digamos, Sí. Lo que sí sabemos y todas las preguntas se han generado, ya sea Titán y el desbalance en términos de gas metano, hay un montón de cosas que como que te llaman la atención y todavía no nos podemos explicar. Y nuestro propio sistema solar es como muy raro, ¿no? Sí. No sé si raro, ¿no? Pero es como muy variado. Tenemos variado. de todo. Hay lunas con tamaños de planetas, lunas con atmósfera, Sí. lunas sin atmósfera, planetas gaseosos gigantes, Sí. planetas gigantes de hielo. ¿Qué pensás en relación a lo que es nuestro sistema solar y la posibilidad de que en nuestro propio vecindario podamos encontrar algún bichito? Sí. Así sea fosilizado, incluso cambiaría Sí. el paradigma, ni hay que encontrarlo vivo. No, por supuesto. En Marte se cree de que hay una teoría que en Marte hace mucho tiempo era muy parecida a la Tierra y quizás hasta hubo vida en Marte. La verdad que no lo sabemos tampoco, Curiosity tampoco no dio ninguna señal sobre eso. Ahora se está investigando mucho Europa, la luna de Júpiter si no me equivoco, que también parece poseer agua líquida. Y si es así, siempre que haya agua líquida y que esté a una cierta temperatura, entonces uno cree que podría existir la vida. Y yo todavía, a pesar de que
ponemos mucho esfuerzo, ya los astrónomos y los físicos pusieron mucho esfuerzo en estudiar nuestro sistema planetario desde hace varios años ya. No creo que tengamos una descripción completa de nuestro propio vecindario. O sea, digo, sin ir más lejos, hace apenas 10 años, más o menos, se cambió la definición de planeta. Y fue todo un acontecimiento. Plutón dejó de ser un planeta. Me lo bajaron de categoría. Lo bajaron de categoría. Entonces yo creo que con ese revuelo de bajada de categoría fue cuando empezaron a decir que ahora estos objetos transneptunianos, muchos de ellos, puede ser que cambien de categoría y que pasen a ser, en vez de ser simplemente rocas en el espacio, pasen a ser planetas enanos, lo que se conoce como planetas enanos, o hasta podría, qué sé yo, quizás hacer un planeta, no sé, queda a criterio de los astrónomos. Claro, digamos que fue más fácil eliminar un planeta que sumar 4, porque si vos tomabas a Plutón como planeta tenías que agarrar Ceres, tenías que agarrar Vesta, o sea, verdaderamente era más sencillo eliminar uno. Sí, en parte me acuerdo que había gente que iba a protestar con movimientos pro Plutón. Sí. Pero bueno, pero con New Horizons se han portado bien con Plutón. Sí. Fueron, lo visitaron, le sacaron la foto, nos dio su corazón. Sí, ahí, exactamente. Nos abrió su corazón a todos. Exactamente. Qué increíble cómo se dieron las cosas al final, ¿no? O sea, lo bajaron de categoría el muchacho y el día que lo pasamos a visitar nos abrió las puertas. Nos abrió las puertas, así es. Es como la vida en sí mismo. Pero qué locura también un planeta tan lejano que hasta hace poco tiempo ni se conocía y cuando se conoció se lo creía completamente muerto y de golpe pasamos y vimos que era mucho más dinámico de lo que creíamos. O sea, eso... Como el Sol tiene semejante fuerza y semejante poder para llegar tan lejos. Sí, es impresionante. Sí, pero bueno, insisto, yo creo que todavía hay mucho más por descubrir en nuestro propio vecindario. Y ahora en nuestro propio vecindario queremos en breves ir a visitar a nuestro vecino, que es Marte. Eso es un tema, ¿no? Porque es Venus quizá el planeta gemelo a la Tierra, el que se pasó de cocción, por decirlo de alguna manera, pero en términos de gravedad, de tamaño, de un montón de cosas somos muy parecidos. Pero es Marte el que se lleva todas las siempre luces hubo... y los flashes. Es interesante. Habría mucho, no sé, sobre la historia de Marte, pero si te fijas, siempre hubo el ser humano con Marte tuvo una historia muy arraigada, incluso con los romanos, asociándole dioses a los planetas. Siempre Marte tuvo un lugar muy privilegiado. Está SpaceX y varias empresas más, pero quizá SpaceX con Elon Musk aparece primero en la lista de empresas espaciales listas para ir. Y al mismo tiempo las agencias espaciales tradicionales, ya sea rusas por o supuesto. Los mismos chinos están laburando mucho también, no tanto para Marte, más para la Luna. ¿Cómo ves esta cuestión, esta especie de carrera espacial que se da ahora entre una empresa privada y un Estado con todo lo que implica eso? Sí, ¿no? Sí. Las condiciones de hoy en día son muy diferentes a cuando el hombre llegó a la Luna. En ese entonces, bueno, todo el mundo sabe de que había una decisión política de una guerra fría de fondo de querer llegar primero a la Luna y había una motivación muy importante, o sea, los estados, la gente apoyaba a los estados para ver quién era el primero en llegar a la Luna y había mucho puesto en eso. Hoy en día, bueno, no hay una guerra fría, tenemos otro tipo de problemas, claro, pero no hay una cierta motivación tan intensa como había en esa época para llegar a Marte. Yo creo que también viene por ahí, por un lado. Pero también lo que fue pasando es que como la economía, supongo que cambió tanto a lo largo de estos últimos 50, 60 años, cambió abismalmente, los estados no tienen ya tanta libertad o fuerza, y realmente estamos viviendo en una etapa donde los estados, si quieren hacerse cargo de grandes emprendimientos, necesitan ayuda de la inversión privada. Y ahí cuando nacen estas empresas, como mencionaste, SpaceX es una. La primera que yo conocí es una holandesa llamada Mars One. De hecho, yo cuando estaba en Holanda me enteré de Mars One, que ellos tenían una visión utópica de para el año 22 más o menos llegar a Marte antes que la NASA. Ahora los tenían un poco más el límite. Pero bueno, ellos es otra noción de compañía privada. Esta fue la compañía que empezó a reclutar gente que quisiera vivir en Marte. Sí, esa fue la misma. Tiene igual la visión de Mars One, es un poco más ambiciosa, o sea, directamente no solamente quiere enviar personas, directamente quieren formar una colonia ahí. Hay gente que no cree en el proyecto de Mars One, hay gente que piensa que es simplemente puro marketing. Sí. Pero no sé, hay otra gente que apuesta a eso. Pero
Más allá de si es puro marketing o no, lo cierto es que cada vez vamos a ver más y más empresas privadas incursionar en el espacio y todo lo que es la exploración espacial, porque a la larga, digo, es el destino del ser humano, en mi opinión. ¿No? Siempre lo fue, el ser humano siempre se expandió y lo va a seguir haciendo, va a seguir conquistando otros rincones, así como lo hizo con el planeta, va a seguir haciéndolo fuera de este sistema planetario. El tema de SpaceX, o al menos lo que a mí me hace un poco de ruido, es las fechas límites que se ponen, ¿no? Eso es complicado porque sí, todavía hay por resolver un montón de problemáticas de tipo de técnicas y de todo tipo para lo que charlábamos en algún momento, poner a un ser humano en Marte en la medida de lo posible vivo, ¿no? Porque que la quede en la mitad de camino y llegue en la nada misma, ¿viste? No tiene mucho sentido, mucha razón de ser. Y aparte el primero que logre llegar ahí va a ser todo un héroe porque probablemente no va a poder volver al menos en el corto plazo. Lo más probable es que las naves gasten todo el combustible yendo hacia allá y cuando llegue finalmente las naves a Marte, recordemos que Marte no es como la Luna, tiene 1/3 del planeta de la Tierra, es un poco más que la Luna. Era relativamente fácil en la época cuando llegó el hombre a la Luna que el cohete vuelva a despegar y volver a la Tierra, pero acá en Marte como tiene 1/3 la gravedad es bastante fuerte, o sea necesitas bastante combustible para vencer la atracción de Marte. Exacto. Combustible y además 18 meses de alineación orbital para salir en un buen momento. Sí, es como bien, ¿no? Todo lo que haces acá tendrías que tenerlo allá para poder volver. Así que se sabe que los primeros que vayan no van a volver, al menos no van a volver en el corto plazo al menos. Y ahí, ahí entra un poco el tema que decía de las dificultades técnicas para viajar a Marte, ¿no? Que es algo que no explica Elon Musk, o que al menos chapotea muy por encima, pero no termina de cerrar una idea bien de decir, bueno, ¿qué vas a hacer con la radiación? Porque digamos, nunca un ser humano salió de la magnetosfera del planeta Tierra, entonces tenés que pensar que el Sol te va a irradiar mucho más, hay que pensar el tema de la falta de gravedad, la pérdida de masa muscular, la ósea, digamos. Sí, por supuesto, esos son temas, es muy ambicioso que se pongan límites de fecha, porque recordemos, vuelvo a insistir, bueno, el hombre envió la primera nave a la Luna, habían fechas límites, pero por una cuestión de guerra, ¿no? O sea, estaba la Guerra Fría, pero ahora no hay realmente una fecha límite. Claro. Quizás es una ambición un poco más del ser humano de querer, bueno, vos mismo lo dijiste, o sea, no solamente la agencia, la NASA, sino que hay otras agencias, China, Rusia. Pero bueno, los chinos tienen todo guardado bajo llave, de hecho. Por supuesto, en cualquier momento lo vemos llegando. Claro, los rusos y los yanquis no te digo no tienen ni idea porque deben saber sus cosas también, pero hay mucho hermetismo detrás de lo que es el programa espacial chino, que de golpe de un día para el otro dice, muchachos, nos vamos a la Luna, sí, y nos quedamos todos como, ¿cómo hiciste? ¿Viste? Sí, por supuesto. Pero yo creo que deberían ser un poco más cautos con las fechas límites. La NASA, si entras al portal de la NASA, te dice que para el 2030 quieren enviar a los primeros hombres. Que quizá es una fecha un poco más... Sí, es que es un poco más... aceptable. No sé si aceptas razonable, claro. OneSmart tenía una fecha al principio en el 2022, ahora la corrieron un poco más hacia adelante. Digo, 2022 es a la vuelta de la esquina, claro, básicamente. Y lo interesante de todo esto es que sí, que hay muchas cosas para tratar de entender de un viaje a Marte todavía, que obviamente lo saben todo esto, pero realmente yo creo que deberían ser más cautos, porque una cosa es irse hasta la Luna, que es un viaje, no sé realmente cuánto, pero... Hoy en día pueden ser 5 días, capaz. Ponele, una cosa así, sí, pero ir hasta Marte ya estamos hablando de, o sea, y encima de ir y no volver estamos hablando de años y años. Claro. Hasta ahora, la persona que más estuvo en la estación espacial, no sé si fue un Scott año... Kelly, creo que fue un año. Un año y medio, un año y medio. Este último experimento que se hizo con su hermano gemelo. Exacto. Bueno, que un año orbitando cerca de la Tierra, ni siquiera yéndose muy lejos, exacto, solo un año ya tuvo modificaciones genéticas, tuvo un montón de cuestiones. Es que no estamos preparados para la microgravedad, no estamos preparados para la radiación sin protección de la atmósfera. Aparte, hace poco había leído que uno de los efectos que se descubrió de la microgravedad es que trae una cierta ceguera, no se sabe bien por qué, quizás relacionado con los músculos de los ojos. Sí. Pero bueno, no estamos acostumbrados. Hay muchos que empiezan a decir, bueno, pero en Marte la situación va a ser distinta porque allá hay gravedad. Pero lo cierto es que de vuelta, o sea, no estamos hablando de 5 días yendo a la Luna, estamos hablando ni de un año, estamos hablando de muchísimos años, a 1/3 de la gravedad de nuestro planeta, en un lugar donde casi no hay atmósfera, obviamente no hay oxígeno, tenés que estar todo el tiempo adentro de
de alguna locación O con traje. o con traje. Sí, otra no te Sí, de estar todo el tiempo con traje lo veo medio difícil, pero también, o sea, Bueno, ahí quizá está uno de estos temas en relación a los proyectos que se quieren poner al corto y muy corto plazo y proyectos quizá distintos como ser el nuevo proyecto que presentó, si no me equivoco, Emiratos Árabes creo que fue. No te quiero mentir, no sé si Emiratos Árabes o bueno, un país asiático, digamos, que es un proyecto que lo presentó a 100 años. claro. Pero es un proyecto Marte 2117. Entonces es un proyecto que ya propone colonias, ciudades, gente establecida y mandar constantemente. Pero lo que voy es, Sí. quizá el secreto sea la terraformación de Marte, quizá sea pensar algo de aquí a 200, 300 años y decir, bueno, eventualmente modificar algo así o modificar el destino. Porque también hay mucho científico que está y muchos proyectos que se están pensando para las capas superiores de la atmósfera de Venus, que incluso dicen que podría ser hasta menos nocivo de lo que podría ser Marte. En lo personal yo creo que el hombre le va a poner todas las fichas a Marte. Quizás hay una adoración especial que tiene el hombre hacia Marte, quizás hay una especie de adoración histórica, no lo sé. Indudablemente el primer objetivo va a ser tratar de conquistar Marte. Yo creo que después de Marte en lo personal lo que creo es que no va a ser tratar de conquistar otros planetas, sino por ahí las lunas de otros planetas. Y yo en lo personal creo que Europa va a ser uno de los primeros objetivos después de Marte, por ejemplo. Europa de vuelta el satélite de Júpiter. Además, después de Marte, bueno, vienen los planetas gaseosos, o sea, tenés realmente complicaciones extras ahí, ¿no? O sea, no es un pedazo de roca sólida que puedes marcianizar, o jupiterizar, Sí, como se diga. No, claro, cuando vas al gigante gaseoso son las lunas, es Sí, evidentemente. Europa, Titán, Encélado, todo lo que viene por ese lado. Y sí, va a tener que superar varios obstáculos, no solamente de tecnología, ya con Marte no es solamente un tecnológico, pero también estamos hablando de un factor humano también, ¿no? O sea, no pueden enviar una sola persona a Marte porque es un problema psicológico serio. Aparte recordemos que exactamente la distancia a Marte no sé cuánto será, pero si quisieses comunicarte con alguien, es un problema de delay también. Ya si envías a alguien a Marte va a ser que envíes una cierta tripulación, ¿vale? Y tenés que prepararlos muy bien psicológicamente. Digo, si van, en la primera tripulación van entre 5 y 10 personas, digamos, y quizás eso es mucho, quizás van menos. Van a estar esas 5 o 10 personas durante cuántos años en un planeta completamente aislado de todo, donde el paisaje es siempre el mismo, donde si te llega a pasar algo, o sea, se tienen que curar entre ellos, o sea, Sí. si de repente, no sé, hay un problema de comida o algo, no hay nadie que los ayude, es complicado, va a ser Y complicado. ahora, como para cerrar la charla, y bueno, de nuevo agradecerte porque verdaderamente es un placer charlar de estos temas, hablábamos de nuestro sistema planetario y de cómo a Plutón en su momento, por cuestiones prácticas, por decirlo de alguna manera, le bajaron la categoría. Entonces pasamos de tener 9 planetas a tener 8. Nosotros, que tenemos prácticamente la misma edad, fuimos al colegio, nos explicaban, en ciencias naturales probablemente, que los planetas eran Plutón. Exacto. Y de golpe tuvimos 8. Y ahora parece que volvemos a tener 9. Aparece este hipotético planeta 9, noveno planeta, orbitando a 500 unidades astronómicas del Sol. Cuando hablamos de la dinámica de nuestro sistema solar, pareciera como que constantemente nos puede llegar a sorprender. ¿Qué te genera toda esta cuestión del planeta 9? ¿Estás al tanto? Sí, leí un poco sobre el tema recientemente. Sí, sigo pensando que nuestro propio vecindario, nuestro propio sistema planetario sigue sorprendiendo una y otra vez. La forma que hoy en día se tiene para descubrir nuevos objetos dentro de nuestro sistema, ya que dentro de todo se conoce relativamente bien, es estudiando órbitas, deformaciones de órbitas, donde uno esperaría que cierto objeto se encuentre en un determinado lugar, en un determinado tiempo y de repente no lo está. Cuando pasan ese estilo de cosas es porque si hay una diferencia de órbitas, porque en general hay una diferencia en el campo gravitatorio y eso es siempre proveniente de nuevos objetos que uno no tiene en cuenta. Así que esa es la forma Clásica de estudiarlo. Y sobre todo porque además con los telescopios buenos que tenemos, están muy lejos aún así los planetas neptunianos. Digo, hasta que no llegó hace poco New Horizon, no teníamos ninguna foto de Plutón, realmente no la teníamos, bueno, la del Voyager 1, pero... Sí, pero no teníamos nada fuerte, digamos. No teníamos nada fuerte, están lejos realmente, o sea,
Cuando mi mamá muchas veces me pregunta, ¿puede pasarle que un meteorito aparezca de la nada y destruya el planeta? Yo le digo, y podría pasar que cada tanto hayan meteoritos grandes. Claro, uno que se nos que se nos haya escapado. se haya escapado, Sí, por supuesto. pero- De hecho, los telescopios tampoco están apuntando a todos lados al mismo tiempo, o sea, hay cosas que se nos Claro, escapan. eso quizás hasta tendríamos para charlar 40 minutos más sobre la poca partida presupuestaria que se le está dando a los proyectos que buscan escanear el cielo y verdaderamente estar atentos a esas cuestiones. Exacto. Pero digo, viste que cada 60 millones de años aproximadamente hay como una especie de bombardeo Sí. de objetos que vienen desde el cinturón de Kuiper hacia, Sí, sí, hacia hacia la el Tierra. sistema interno. Sí. Y eso durante mucho tiempo se le atribuyó quizá a una enana marrón que haya quedado apagada. Digo, hay muchos sistemas que son binarios con dos estrellas, el nuestro no, pero capaz tiene una hermana que no nació. Y de golpe aparece este planeta 9 en el camino, orbitando tremendamente lejos. O sea, Sí. verdaderamente hablábamos de 10 a la 500 como un número difícil de conceptualizar, y 500 unidades astronómicas no Por es supuesto. tanto ni por asomo, pero incluso no podemos como pensar... Sí, sin imaginarlo. Yo creo que hay dos factores ahí. Uno, que viene más de la mano de redefinir qué es un planeta o qué es un asteroide o qué es un planeta enano. Yo no creo que haya sido casualidad que hayan decidido redefinir la noción de planeta, porque justamente se empezaron a descubrir, pasando Neptuno, muchas cosas que realmente no sabían cómo categorizarlos. Entonces es probable que conozcan ciertos objetos dentro de nuestro sistema planetario desde hace mucho tiempo que por una cierta recategorización prefieren pensarlo como, bueno, en realidad ahora vamos a llamar a un planeta enano y está a 500 de unidades astronómicas, por ejemplo. Pero también no descarto la posibilidad de que sí, de que realmente hayan o planetas enanos o ciertos asteroides muy grandes que estén orbitando un poco más lejos y que pertenezcan a nuestro sistema planetario y que todavía no se hayan descubierto. Por supuesto, eso puede pasar. O sea, realmente, si bien no tenemos más o menos conocido nuestro sistema planetario, sigue dando novedades una y otra vez. Y sí, falta inversión por ahí para un escaneo a tiempo real completo de la mayoría de las posiciones de nuestro sistema planetario. Pero sí, sin lugar a duda, o sea, de repente podría aparecer un nuevo planetoide, lejos, quizás en la última capa donde están los meteoritos, y por qué no, y que está orbitando lejos de acá. Claro, en resumen podemos estar de acuerdo en que es mucho más lo que no se sabe que lo que se sabe. Sí, por supuesto. ¿No? O sea, constantemente nos vamos encontrando estas cuestiones, incluso, y de hecho, no sé, también sabemos más de Marte que lo que sabemos en nuestros propios océanos, o sea, Sí, hay exacto. tanto todavía por saber. Víctor, te agradezco verdaderamente tu tiempo, esta charla. No, gracias a vos por invitarme. La verdad que la idea de estas charlas es un poco hablar de eso, ¿no? De hablar de física, hablar de astronomía, tratar de divulgar un poco la cuestión para quienes nos cuesta verdaderamente entender e interpretar esto. Y bueno, un placer verdaderamente. Gracias. Sinceramente tengo, no sé, podría hablar de 10.000 temas más, podría tenerte acá. Creo que te vas a Bariloche En breve. Poco menos de un mes, bueno, todos los días más o menos, ¿viste? Pero no. Esperemos en algún otro momento repetirla. Por supuesto, por supuesto. Obvio. Vía Skype quizá Buenos Aires, Bariloche, pero ¿por qué no? Cuando quieras, repetimos la experiencia. Te agradezco mucho, Víctor. Gracias.